Se realizan esfuerzos por parte de las autoridades italianas para tratar de contener la propagación del coronavirus. En las últimas horas se ha conocido la decisión de suspender hasta mediados del mes de marzo las clases en todos los niveles. Los partidos de fútbol hasta se jugarán a puertas cerradas. Virginia Priano es periodista, es santafesina, ex compañera de trabajo de Veo Santa Fe. Está radicada en Milán y allí podemos establecer este contacto. Hola Virginia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola André, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo se está viviendo, cómo se están viviendo por estas horas en Italia con esto del coronavirus y fundamentalmente con estas medidas que tratan de restringir al máximo la concentración de personas? Sí, bueno, hoy es un día además justo lluvioso, que es bastante común en Milán. Después les voy a mostrar un poquito. Estamos aquí en la zona de Porta Nova, que es una de las puertas de Milán. En este momento que todavía es un horario laboral, se ve un poco más de movimiento, no tanto movimiento en la calle, sí movimiento en autos, pero lo que son transportes públicos, metro, aquí tenemos tranvía y colectivos, se ve muy poco movimiento, que es una de las cosas que llama más la atención porque aquí la gente se desplaza, ¿no?, en estos medios de transporte, no usa tanto su auto. Y esto pasa fundamentalmente porque la gente está trabajando desde su casa hace ya más de 2 semanas y con estas nuevas medidas de haber cerrado los colegios, en principio hasta el 15 de marzo, se va a evaluar qué pasa a partir de esa fecha. Esto ahora se hizo para toda Italia, después se va a evaluar si es solamente para todo el país o se restringe a determinadas zonas, porque como ustedes saben, el norte del país es el más Claro. afectado por este virus. Claro. Concretamente, bueno, vemos todas las actividades afectadas, incluso fundamentalmente aquellas actividades que no están siendo afectadas por disposición de las autoridades, de hecho lo están siendo por el temor de la gente, en definitiva, ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, justo hoy me preguntaban a mí si la gente tiene pánico, tiene miedo, ¿no? Yo no veo tanto eso, pero sí lo que se nota es bastante cansancio en la gente. Está como, vos pensás que hace ya 20 días, 15 días más o menos de este encierro, Sí. por decirlo de una manera. Entonces ya llega un punto en el cual deja de, al principio no pesaba tanto y después ya de 15 días, en ese sentido yo es lo que veo. Depende mucho, como te digo, el lugar y con quién uno habla, ¿no? Sí. ¿Viste? Cuando uno dice, bueno, le pregunto al farmacéutico, a la persona que está en un bar, se ve mucho cómo cambió el movimiento, porque Milán es una ciudad donde es bastante pequeña en comparación con otras grandes ciudades, pero tiene mucho movimiento para lo que es una ciudad italiana, porque la gente luego de trabajar sale a tomar algo, va a un café y está lleno de gente. Esta es una zona donde hay muchas oficinas y aquí sí se nota, o sea, vos pasas por un café, por un restaurante y están prácticamente vacíos. En todos los bares y restaurantes hay carteles que te dicen que no podés estar más cerca de mínimo a 1 metro de una persona. Ujú. Son pequeñas cosas que hacen que la vida de la gente, o de la gente de Milán acostumbrada, haya cambiado bastante. Seguro. Y bueno, las perspectivas lamentablemente no son alentadoras porque las noticias en todo el mundo dan cuenta de efectivamente la propagación del virus. Incluso se van sumando ciudades y países a medida que van transcurriendo las horas, con algunos casos que ya se confirman. Puntualmente el caso confirmado en Argentina, ¿no? De una persona que provino justamente de Italia. Justo, sí, para colmo justo venía y desde Italia y específicamente de Milán. Sí. A mí justo hoy me preguntaban qué piensa la gente del sistema de salud de Italia o a raíz de estas medidas. Hay diferentes opiniones, como siempre, digamos. Hay mucha Sí. gente, hay muchos italianos que ellos sabes que son muy nacionalistas y defienden mucho su país. Muchos decían que en realidad Italia, digamos, tiene tantos casos porque en realidad es uno de los países donde primero empezaron las medidas, ¿no? Ujú. Porque en Italia más o menos hace ya más de 30 días que cuando vos tomabas un avión, cuando te bajabas del avión, te medían la temperatura. Entonces, en realidad, como que no se sabe si es que hay tantos casos o es que empezaron ellos a alertarlos antes, pero también es cierto que aquí los casos empezaron en un hospital, en Claro. uno de los hospitales que se conoce como la zona roja, que es esta zona, estos pequeños pueblos cerca de Milán, Ujú. que están bloqueados, donde la gente sí está en cuarentena, donde la gente no puede salir. Entonces, en realidad,
digamos, hay como diferentes, ¿no? Diferentes opiniones. Hay que entender que estos pequeños pueblos, que uno dice, bueno, es la zona roja, pero en realidad son lugares muy cerquita de acá, donde la gente en realidad trabaja en Milán, ¿no? Claro. Es como estar en las afueras, tomar un tren y venir. Sí. Y lo que más termina perjudicando es eso. La gente está muy preocupada por la economía, obviamente, Claro. y porque aquí en Milán es una ciudad donde vive, además de grandes empresas, vive del turismo y de lo que ellos llaman las grandes ferias, donde todo eso está frenado totalmente. Digamos, todas las ferias estas importantes que se hacen aquí se cancelaron y se pospusieron a partir de junio. Después hay que entender que en Europa julio y agosto también se frena por el verano. Entonces, en realidad, están preocupados porque quedan pocos meses, digamos, de actividad Claro. hasta que se vuelva a frenar por el verano. Bueno, Virginia, muchísimas gracias por este informe. Seguiremos en contacto. Bueno, a cuidarse. En lo personal, ¿qué cosas dejaste de hacer, por ejemplo? La verdad que casi todas, porque yo estoy mucho tiempo ahora en mi casa. Básicamente estoy todo el día en mi casa porque trato de salir poco. Digamos, la vida sigue normal, o sea, vos vas al Sí. supermercado y tenés stock de cosas, no es que hay desabastecimiento, pero la verdad es que a la noche uno terminás quedándote porque cuando decís, bueno, voy a salir un ratito, pero en la calle no hay nadie y te da un poco de miedo porque si tomás un subte y está casi vacío, entonces en realidad decís, bueno, por las dudas, no sé, me quedo en mi casa. Así que la verdad es que como que yo tengo poca vida social todavía, pero en este momento es el peor de los momentos para salir a conocer gente porque básicamente además conoces a alguien y ni siquiera lo puedes saludar porque en Claro. realidad la gente antes te daba la mano y ahora te saluda de lejos directamente. Así que bueno, esperemos que pase esto, por lo menos que se calme el pánico, así podemos retomar un poquito la vida. Ojalá, ojalá. Muchas gracias por el contacto y No, por ustedes. supuesto, seguimos en comunicación siempre. Saludos a todos. Un Saludos beso. desde Santa Fe. Gracias. Así entonces, el contacto con Virginia Priano, ella es comunicadora, es periodista, trabajó en Santa Fe, mucho tiempo también en Buenos Aires, ahora está radicada en Milán y así nos contaba cómo están pasando estos días con esto del coronavirus.